13, todavía estamos leyendo el pasaje completo. Hebreos 13 del 1 al 17. Ya, ahí más o menos. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos estudiando el último capítulo, el capítulo 13, comenzando en el verso 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos justamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos por la noticia que escuchamos acerca de los hermanos Isaac y Lily. Procurame, Señor, que se están mejorando, están saliendo ya de la peor etapa del virus, y queremos pedirte que tú sigas obrando en ellos, Señor, para que ellos puedan recuperarse totalmente. También te damos gracias por Isabel Torres, Señor, bendícela en sus años y cólmala de muchos años más de vida y de buena salud. Por los hermanos José Ignacio y María Elena,
Te damos gracias por el testimonio que ellos tienen en Cristo, en un matrimonio de 42 años, y te pedimos, Señor, que tú les sigas bendiciendo con más años más llenos de felicidad. Por nosotros te pedimos, oh Dios, que nos hables a través de tu palabra, y Señor, queremos más que nada en esta mañana sentir tu presencia y poder salir de aquí hoy diciendo que hemos estado cerca de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Rapidito, mire, el tiempo pasa cuando nos estamos divirtiendo. Déjenme darles aquí algunas de las cosas que ya estudiamos. Ya hemos visto la exhortación acerca de que permanezca el amor fraternal, que no podemos olvidar de la hospitalidad, de acordarnos de los presos y de los maltratados. Ya estudiamos a fondo acerca del matrimonio, que sea honroso, todos el matrimonio. Y la semana pasada nos dedicamos a estudiar acerca de la avaricia. Hoy continuamos con estas exhortaciones finales, pero son varias las que vamos a tratar de ver hoy. La primera la tenemos aquí en el versículo 7, de acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Nótese que aquí habla de la pluralidad de los pastores. Las iglesias primitivas tenían más de un pastor, la mayoría. Más de un pastor. ¿Por qué ustedes piensan que en el principio ellos comenzaron y el apóstol Pablo y los otros apóstoles probablemente tuvieron algo que ver en la decisión que la iglesia tuviera varios pastores? ¿Por qué ustedes piensan eso? Yo les voy a dar la respuesta. ¿Sabe por qué? La tarea pastoral es dificilísimo. Es difícil. Y más difícil todavía cuando la carga cae sobre una sola persona. La carga de predicar, enseñar y de cuidar al rebaño. Es una tarea enorme. Dígame, por lo menos, hermano José, uno se cansa, es estresante y no es fácil. Pero es muy hermoso. Yo no quisiera hacer ninguna otra cosa, ¿verdad, hermano José? Esto es lo que Dios nos llamó a hacer. La iglesia ha perdido la costumbre, solamente las iglesias grandes hoy en día que tienen recursos, desde luego, para poder sostener a más de un pastor, pueden hacerlo. Pero una iglesia pequeña como la nuestra, ni lo piensa. No vamos a poder sostener sino solo a uno. Pero cuando tenía una pluralidad de pastores, la iglesia cuidaba de las necesidades de esos pastores. No es justo, dijo Cristo, ponerle bozal al buey que trilla, o lo dijo Pablo, no me acuerdo. Pero ¿qué van a ustedes a recordar de este servidor cuando yo no esté aquí, cuando ya yo me muera? ¿Me van a recordar? Bueno, yo espero que usted me recuerde por las cosas que hemos aprendido juntos. Pero en realidad esta exhortación tiene que ver con algo más que solo recordar a los pastores y lo que nos enseñaron. Yo creo que en el pensamiento del autor, él se refería a acordarse de vuestros pastores, de atender sus necesidades, de atender de que tengan un salario digno, un salario que ellos puedan vivir al nivel de los demás en la congregación. Eso es una responsabilidad que tiene la iglesia con sus pastores. Y entonces, acuérdense de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esto se encuentra también en la epístola de Pablo a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, se le paga más a un anciano que gobierna bien la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que se dedican, los que trabajan en predicar y enseñar.
Pues la Escritura dice, aquí está el texto, lo dijo Pablo, porque la Escritura lo decía, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero hablando francamente, yo sé que uno le coge cariño a un pastor que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo ha notado, pero caramba, yo cito a mi pastor a menudo, y yo le doy gracias a Dios que me puso en la iglesia de Eugenio González, que ya él está con el Señor. Pero entonces yo aprendí en 7 años allí. Dios utilizó al pastor Eugenio González para darme mi formación teológica, y yo solo he variado en 2 cosas de las tantas cosas que yo aprendí en la primera iglesia, donde yo fui un miembro igual que ustedes. Yo le tenía muy alta estima a mi pastor, precisamente por su tarea de predicar y de ser un buen maestro. Aunque te digo, la verdad es que como pastor y administrador de la iglesia, mi pastor dejaba mucho de qué desear. No creo que él fue un buen pastor, fue un buen maestro, excelente predicador, pero no fue un buen pastor, no me da pena decirte. Francamente te digo, si me permiten, a mí no me gustaban muchas cosas acerca de mi pastor. Aprendí mucho de él, estoy muy agradecido, yo lo cito a menudo en mis sermones, pero había muchas cosas de mi pastor que a mí no me gustaban. Déjame mencionar una, solamente porque quiero ventilarme. Esto es algo que yo nunca he dicho aquí en la iglesia. Pero un día yo fui a mi pastor, porque yo estaba horrorizado cuando una pareja cristiana me llamó un día y me dijo que tenía una presentación acerca del aborto y quería dárselo a los jóvenes de la iglesia. Perfecto, yo le dije, nos reunimos aquí en un rancho los viernes, y ellos fueron allí. Desde que yo vi yo no sabía lo que el aborto era. La mayoría de las personas no saben lo que el aborto es. Yo me animé enseguida. Esa noche yo le dije a la pareja, miren, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. ¿Dónde yo puedo conseguir esas presentaciones de esas vistas que ustedes mostraron aquí? Y ellos me dijeron, perfecto, nosotros te podemos conseguir las vistas. Me las consiguieron, pero tú vas a tener que comprarte tu Kodak Carousel Projector. Carísimo el equipo ese para una pareja que estábamos recién casados. Pero Ricky y yo invertimos en el Carousel Projector, y después que lo abrimos nos dimos cuenta que en aquel entonces vendían el Carousel Projector y el lens lo vendían aparte. Tenía que gastar otro tanto en el lens. Pero bueno, Ricky y yo queríamos ir de iglesia en iglesia para hacer la misma presentación, pues la mayoría de cristianos no tienen idea de lo que el aborto es. Y entonces, claro, yo era miembro de una iglesia con 450 miembros. I walked into my pastor's office one day, le dije, pastor, mira, esta pareja vinieron y me mostraron, yo quisiera dar la misma presentación aquí. No me gustó lo que mi pastor me dijo. Wrong thing to say. Él me dijo, no, José, yo no quiero meterme en este asunto porque tengo miedo que vamos a perder our tax exempt status. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo estaba tratando de salvar babies y mi pastor me dice que he was afraid to lose his tax exempt status. ¿Qué es más importante? Salvar vidas de niños inocentes, niños indefensos. Tax exempt status. No me gustó eso. Claro, yo obedecí. Él era el pastor. Él went to other places. Y di la misma presentación. ¿Sabe por qué yo les cuento a ustedes esto? Porque yo creo que ustedes no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta. La pasión que yo tengo y Rita tiene para tratar de salvar a criaturas como Emma Rebeca. Ahí están en el vientre de su madre, no haciéndole daño a nadie, no pudiendo defenderse ellos mismos. Entonces, pero el año pasado más de
600,000 babies fueron destruidos en el vientre de la madre. Asesinados, yes. El lugar allí, que debe ser el lugar más seguro para un baby. Un día sintieron que lo estaban tratando de sacar a pedazos de ese santuario. Ustedes no se dan cuenta cuánto yo aborrezco el aborto, no lo soporto. Y entonces por eso concuerdo con Miguel Núñez. ¿Sabían ustedes que él es de la República Dominicana? Un excelente pastor. Allí la República tiene dos de los mejores, Sugel Michelén y Miguel Núñez. Y bueno, leímos ya esta mañana lo que dijo Miguel Núñez. Miguel Núñez, un cristiano que vota en contra de los valores cristianos, apoyando candidatos o partidos que apoyan el aborto y la ideología del género, pueden ser religiosos, pero no tienen una mente bíblica. Amen. Amen to that. Entonces por eso ustedes me oyen tratando de enseñarles a ustedes. Nosotros hemos tenido en esta iglesia como 4 o 5 películas con temas acerca del aborto en la iglesia, porque es que yo no lo soporto. Pensar que están destruyendo babies every day. Aquí mismo hay un centro de Planned Parenthood, podemos ir allí caminando desde esta iglesia. Mis amados, y la tasa de aborto está en 600,000, pero tú sabes que hace unos cuantos años estaba en más de 1 millón al año. Más de 1 millón de babies estaban siendo sacrificados en el altar de la conveniencia. Más de 1 millón. ¿Qué pasó? Porque ahora nada más que tenemos 600,000. ¿Tú sabes por qué? Los que más se oponen al aborto son las mujeres que han tenido uno. They become pro-life. They become, not all of them. I mean, yo he oído de una mujer que tuvo 13 abortos. Y una mujer así, yo, déjame no decir nada. Pero la mayoría de las mujeres, después que experimentan el trauma del aborto, el trauma físico y el trauma emocional, psicológico, ellas dicen nunca más. Never. And they become pro-life. Pro-life. Porque cada vez que ven un bebito en la calle, ellos se acuerdan, my baby would be more or less de ese tamaño. Y les pesa haber tomado esa decisión. Por eso la tasa de aborto se está bajando. Por eso. Por las tantas mujeres que lo han tenido y ahora they swear up and down they never do that again. Bueno, mis amados hermanos, yo soy un guerrero pro-life, unapologetic. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie de que yo tengo tanto fervor en tratar de salvar esas criaturas. A mí ellos no pueden defenderse. Entonces dependen de nosotros, los cristianos, para que nosotros aboguemos por su causa. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ay, tú pensabas que yo no te veía, hablando Dios. Y tú pensabas que yo no te iba a llamar a cuenta. Mis amados hermanos, déjenme continuar con mi mensaje. Pero anyway, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Nótense que no dice el autor que nos fijemos en la conducta del pastor. ¿Por qué no? Sino en el resultado de su conducta. Bueno, mis amados hermanos, esto no debe ser extraño para ninguno de ustedes aquí, pero todos los pastores son seres humanos. Yo no aterricé aquí en Miami en un platillo volador. No, yo nací de una mujer y tuve un padre humano, y por los primeros 23 años de mi vida yo viví como un hijo del diablo. Eso es lo que yo era antes. Nótense que no dice consideren la conducta del pastor. Si consideramos solo la conducta de cualquier pastor, no solo este servidor, de cualquier pastor, quizás encontramos que algunas veces el pastor se comporta como él era antes,
y no como él debe comportarse ahora que está en Cristo. Pero el autor no dice, fíjate en la conducta del pastor, sino que dice en el resultado o en el fruto de su conducta. Creo que se refería al resultado como un todo general de la conducta de un pastor. Nótese que no dice imitar su conducta, tampoco el autor no. Entonces hay que leer y hay que tomar en cuenta lo que el autor dice y lo que no dice. Él no dice que debemos de imitar la conducta del pastor, sino que debemos de imitar su fe. Su fe. Ahora que estamos hablando de la exhortación de recordar a los pastores, de cuidar de ellos, que yo no tengo ninguna queja de esta iglesia, bajemos al versículo 17, allí encontramos otra exhortación más acerca de los pastores. Hebreos 13, 17, aquí está si usted quiere leerla. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia enseña claramente que el Señor es la cabeza de la iglesia. Yo siempre freno a los hermanos o las hermanas que dicen, no pastor, usted es la cabeza de la iglesia. Yo no soy la cabeza de la iglesia. ¿Quién te dijo? El Señor Jesucristo es la cabeza y Él es el mandamás. Ahora, ¿cómo Él manda a la iglesia? A través de su palabra. A través de su palabra. Pero Él es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor no es el mandamás en la iglesia. El pastor es el líder espiritual de la iglesia. Fíjate lo que dice aquí Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No por fuerza significa que ningún hombre debe ejercer el pastorado obligado por una congregación. No, tú tienes aquí más años que cualquiera en Cristo, tú vas a ser el pastor. No. No es por obligación, sino que debemos de cuidar de ella, no a la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. O sea, el pastor tiene que ser pastor porque quiere ser pastor. Él lo desea, mis amados hermanos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo, escuchen esto, señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mis amados, sí, me imagino que algún día vamos a recibir a mis amados, a mi amado colega José, nuestro merecida recompensa por haber trabajado en la viña del Señor. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, es una exhortación que tiene que ver con los consejos y amonestaciones de tu pastor, siempre y cuando el consejo es sano y la amonestación es justa. Sí, obedecer a vuestros pastores. El autor alude a la tremenda responsabilidad del pastor diciendo que un día tendrá que dar cuenta por las ovejas del rebaño que Dios le dio y que puso a su cargo. Vamos a tener que dar cuenta. O sea, qué cosa más difícil. Yo no solo voy a tener que dar cuenta por mí, voy a tener que dar cuenta por ustedes. Entonces es una responsabilidad grande, por eso debemos de obedecer a nuestros pastores cuando nos aconsejan, cuando nos amonestan. Si no hacemos caso a los consejos espirituales y a las amonestaciones de nuestro pastor, puede que terminemos con un pastor descontento, y eso no es bueno. El mismo autor lo dice: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A mí, yo no me quejo muy a menudo de ustedes, mis amados hermanos, pero he tenido mis tiempos en que, tú sabes, me quejo.
porque pienso de que yo estoy aquí predicando, pero ustedes les entra por un oído, sale por el otro, y no aplica a lo que ustedes están aprendiendo. No es bueno tener un pastor frustrado, un pastor con un caso agudo de quejitis, aguditis. No es bueno tener un pastor así. Tarde o temprano, maybe él se va a ir a otro lugar. Pero bueno, exhortación acerca de doctrinas diversas y extrañas. Fíjense, Jesucristo, dice el versículo 8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado con ellas, de ellas. Cuando el autor escribió diciendo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esta fue una declaración, no una exhortación. Díganme, es una declaración, Él es el mismo, Él no cambia. Sin embargo, si tomamos esa declaración junto con la exhortación que le sigue, nos tenemos que dar cuenta que la declaración le sirvió al autor para introducir la exhortación. Fíjese, nunca debemos de tomar un versículo fuera de su contexto para tratar de afirmar un pretexto o para inventar un pretexto. Pero los cristianos hacen eso todo el tiempo. A menudo se oye a los cristianos tomando esta declaración que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, totalmente aislada de su contexto. Lo que ellos quieren decir es que ya que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo puede hacer los mismos milagros hoy que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Pero el autor no está hablando de milagros, mis amados hermanos. No. Eso lo introducimos nosotros en el texto. Él no se estaba refiriendo que Jesucristo es el mismo ayer, puede ser lo mismo que Él hizo ayer. No, déjenme decírselo en cubano. Nuestro Señor Jesucristo puede hacer lo que Él le da la gana, cuando Él le da la gana. Y este no es el tiempo para los cristianos estar viviendo buscando señales. Una generación adulta es la que busca las señales y milagros y todo. Hay gente cristiana que si no ven algo en la iglesia cada domingo, que ellos piensan que es un milagro, la fe de esos cristianos se agorruña y se muere. Y no debe ser así, mis amados. No debe ser así. No hay nada en este contexto de este pasaje que nos dice que el autor estaba enseñando que el Señor puede hacer los mismos milagros que Él hizo ayer cuando estuvo en su ministerio terrenal. Pero ¿qué pasa cuando tomamos la declaración acerca de Jesucristo junto con la exhortación que le sigue, como debe ser tomada? A mí me parece que lo que el autor tenía en su mente era que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Eso era lo que el autor estaba diciendo. Si lo tomamos dentro de su contexto, Él es el mismo, por tanto su doctrina no ha cambiado. Sus enseñanzas no han cambiado, no vienen con fecha de expiración. Entonces no se dejen llevar por los predicadores que te dicen que ellos han recibido una nueva revelación, o que ellos han tenido palabra de Dios que les vino en un sueño. Mis amados hermanos, los predicadores que hacen eso están tratando de desviar la atención del cristiano de la revelación más segura, la revelación profética más segura, que es la palabra de Dios. No, pero ellos quieren que tú pienses en las musarañas, en una nueva revelación, algo distinto, diferente, en una unción fresca. O sea, Jesucristo siempre es el mismo. Amado, eso es lo que el autor está diciendo. La doctrina de Cristo no ha cambiado. Pues no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si leemos la segunda parte de la exhortación, podemos darnos cuenta que el autor se refería a doctrinas relacionadas con las leyes
dietéticas, ceremoniales de la ley de Moisés. Déjame ver si yo tengo ese versículo. Yes. Porque buena cosa, fíjate, es la segunda parte de la exhortación, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Amados, tenemos que aprender a vivir bajo la gracia, por gracia, y no con viandas, que nunca, escuche bien, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, nosotros hemos tenido cristianos en esta misma iglesia que te dicen que es malo comer carne de puerco. A mí me encanta. Cuando llega la Nochebuena aquí en nuestra iglesia, yo me quiero sentar al lado de un cristiano de eso que piensa que es un pecado comer carne de puerco. De veras, sírveme más a mí entonces. Leyes dietéticas que no están vigentes hoy en día, mis amados hermanos. No aprovechan, pero hay cristianos que se dejan engañar y comienzan a pensar que ellos van a ser mejores cristianos si solo comen verduras, si solo mantienen una dieta vegetariana. No vas a ser más espiritual. Noten lo que dice al final del versículo. No aprovecharon esas restricciones dietéticas a nadie. No van a ayudarte a controlar los deseos de la carne, el monstruo que está dentro de ti, ni comiendo hierba todos los días. No, mis amados hermanos, tenemos que dejar esa bobería. Tenemos que afirmar nuestro corazón con la gracia y no con viandas. Entonces, el problema de los hebreos cristianos era que ellos se habían convertido, tú sabes, por gracia, pero ellos tenían esa lucha todavía entre la gracia y las obras de la ley. Algunos pensaban, no, todavía tenemos que comer comida kosher. No, ya el Señor hizo limpio todos los alimentos. Entonces ya las leyes dietéticas esas de comer kosher no son válidas, mis amados hermanos. No son válidas. Fíjense, el problema nuestro, diferente a los hebreos, es que nosotros todavía luchamos también entre la gracia y las obras. La gracia y las buenas obras. A mí, nosotros teníamos un hermano en esta iglesia y un día me dijo, bueno, pastor, yo sé que la Biblia enseña que la salvación es por gracia, pero yo voy a hacer buenas obras de todas formas, por si acaso. Por si acaso la gracia no me salva, entonces las buenas obras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mis amados hermanos? El problema es este. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad va a ser blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas, con palabras fingidas. Oh yeah, we got some in this city. Así, tú sabes que le llenan a la gente con palabras fingidas, los llenan de esperanza y esto, pero todo el tiempo te están pidiendo dinero, diciéndote que tú tienes que demostrarle a Dios que tú tienes fe para recibir el milagro que tú buscas de Dios. ¿Quién te ha dicho, señores? Las bendiciones de Dios no se compran con dinero. No, ese es un engañador. Y claro, ese mensaje le ayuda a él a vivir bien. Pero ¿por qué es que los cristianos nos dejamos desviar tan fácilmente creyendo en estos charlatanes? Ladrones son, ladrones. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Sí, that's what we need. We need God's word. Que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Sí, tenemos que conocer la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, la doctrina que los apóstoles también enseñaban, que no era diferente a la de Cristo, sino que era la misma. Porque vendrán tiempos cuando la gente, cuando no sufrirán la sana doctrina, no la quieren escuchar, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Tú sabes por qué los cristianos piensan que Dios está haciendo milagros todo el tiempo un milagro por todas partes? Por los testimonios que ellos oyen. Los testimonios que no se pueden verificar. No. Pero tú sabes, si tú eres un cristiano y tú no puedes hacer milagros, you know what the second best thing is? La próxima cosa que los cristianos codician es el poder decir que Dios hizo un milagro en mi vida. Dios hizo un milagro en mi vida. Mis amados hermanos, yo no tengo ninguna duda que Dios es capaz de hacer un milagro. El asunto es que yo no creo que Dios es un milagrero que está haciendo milagros por todas partes cuando el ministro le promete a la gente, ven que Dios, vamos a tener un servicio de milagros. Cada vez que yo oigo a un pastor anunciando una iglesia así, ay, me dan ganas de reñar mis dientes. ¿Cómo él va a decir, venga que Dios va a hacer milagros esta tarde aquí? Como si él tuviera a Dios como un yo-yo. Él hace lo que yo le mando. ¿Tú crees que la vida cristiana es así? Yo no. Yo le estuve comentando a los hermanos, a los hermanos en la clase de Zoom esta misma semana. No se la pierden, mira, te pusimos la información en el boletín. Únete. Si tienes dificultad, llama a Yeti o Gerardo y ellos te explican cómo hacer. A mí me tomó un poquito, yo tuve que encender el bombillo aquí arriba para saber cómo entrar. Tú sabes, porque yo no soy muy bueno con esas cosas. Pero bueno, ya hasta Marlene entró esta semana. Marlene, te felicito. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Gloria a Dios. Ya, you figured out how to do it. Yeah, a mí me tomó un poquito de tiempo también. Pero les dije a los hermanos lo que Dios sabe que es verdad. Escuchen, miren, en este momento, yo no tengo ni un solo amigo que sea pentecostal o carismático. No los tengo. Porque ellos viven en otro mundo. Y yo no vivo en ese mundo. Ni quiero ir para allá tampoco. Pero cuando yo tengo un miembro de esta iglesia que yo lo considero como un amigo y él me dice que se ha ido para una iglesia carismática y que yo debo también convertirme en un pastor carismático, ese hermano que me dice a mí eso va a perder mi amistad. A mí me importa, pero si tú quieres irte para una iglesia carismática, como muchos hermanos de esta iglesia han hecho, la mayoría de los hermanos, después de estar aquí oyendo acerca de la soberanía de Dios, se mudan para otras ciudades, van para una iglesia donde hacen tumbaditos y bobería de esas. Y si tú quieres eso, que Dios te bendiga. Yo no me voy a poner bravo contigo. Pero ¿sabe qué? Yo para allá no voy. Y en este momento, antes yo tenía un buen amigo pentecostal en esta iglesia. El esposo de Zoila Rodríguez. Era mi amigo, él y yo nos reuníamos, hablamos de la Biblia y de cosas. Yo dejaba que Ramón Rodríguez, un pastor, él pastoreó antes, pastor pentecostal, predicó desde este púlpito 2 veces. Él era dominicano también. Yo no sé si es la comida que ustedes comen allá, hermano Luis, pero qué gente más decente. Un hombre educado, un hombre que yo le podía dar mi púlpito con toda seguridad de que él no iba a predicar algo aquí, contrario a lo que ya él venía oyéndome a mí por años decir. Y yo tenía amistad con él. Pero en este momento, yo no tengo ningún amigo pentecostal o carismático. Yo no tengo ni un solo, y esto ustedes me han oído decirlo mucho, yo no tengo ni un solo hueso pentecostal o carismático en mi cuerpo, ni tampoco quiero tener uno. I am sorry. Pero ya yo he examinado eso, todo eso. Y para allá yo no voy. No voy. Si tú quieres ir, que Dios te acompañe. Pero yo no voy.
mis amados hermanos, Cristo no ha cambiado. Ok, salgamos a ver, vamos a ver si podemos terminar. Yo sé que ya el tiempo se me agotó, ¿verdad? Voy a dar una vueltecita por allá afuera, te hace falta un poquito de sol, ¿verdad? Yo voy a terminar hoy con esta parte porque vamos a concluir nuestro estudio la semana que viene. Fíjate lo que dice, que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, su sufrimiento, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es un llamado que el autor le estaba diciendo a estos hebreos a salir del judaísmo. Salgan afuera del judaísmo. Tú sabes, es una cosa extraña que el autor de la carta a los hebreos, no solo aquí, pero en varias partes de esta carta, exhorta a sus lectores a salir del judaísmo, mientras que hoy en día muchos cristianos gentiles están tratando de meterse en el judaísmo. Yo no me explico. Aquí el autor está diciendo, mire, cueste lo que cueste, salgamos afuera, dejen ya las ceremonias, dejen ya las leyes ceremoniales de Atete, dejen ya eso, salgamos afuera, cueste lo que nos cueste, aunque nuestros familiares nos rechacen, nos boten de nuestros trabajos, aunque tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, salgamos fuera. ¿Sabías tú que hay mucha gente que se convierte en gentiles? Se convirtieron y salieron de la religión católica, apostólica y romana, pero todavía tienen un pie aquí en la iglesia bautista y un pie en la religión católica. Esos cristianos les gustan las ceremonias, les gustan los símbolos, las imágenes, los rituales externos, y ellos piensan que practicando de esos ellos van a ser mejores cristianos. Y si tú piensas así, yo te digo, sal para afuera, está bueno ya, abraza a Cristo y deja lo pasado, deja tu religión atrás. Es un llamado que nos está haciendo el autor de Hebreos a salir de la religión que teníamos antes. Bueno, sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer el bien, de ayuda mutua. Así que ofrezcamos sacrificios a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Les estaba diciendo a los hebreos, dejen ya de participar de los sacrificios, dejen ya, salgan para afuera, canten alabanza, ofrezcan a Dios alabanza, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. El apóstol Pablo dijo lo mismo, que debemos de estar siempre cantando himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones todo el día, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sacrificios de hacer el bien y de la ayuda mutua. Eso es lo que el mundo necesita ver entre los cristianos, que tratamos siempre de hacer lo que es bueno, lo que es correcto, y nos ayudamos unos a otros. Nadie mejor que los Amish hacen eso. Un Amish tiene que fabricar una casa, para allá van todos sus vecinos, ayudan, y en un día, pum, hacen una casa, porque trabajan juntos. Y la gente, imagínate si la gente del mundo que no conoce a Dios nos viera a nosotros, en vez de criticándonos unos a otros, nos viera ayudándonos unos a otros. Sería algo maravilloso, mis amados hermanos. Bueno, pronto viene el tercer templo. El tercer templo. Eso es lo que todo el mundo está esperando. Yo no sé si va a ser fabricado por los hombres o por Cristo cuando Él regrese,
Pero yo sí sé de una cosa, y por eso se los advierto, ya se los advertí antes. Cuando Israel, la nación de Israel, comience de nuevo a hacer sacrificios de animales en el tercer templo o en ese lugar santo que ellos van a dedicar para hacer sacrificios, en enlace, un charlatán sinvergüenza va a tratar de involucrar a los cristianos que manden dinero para enviar un corderito, y tú lo vas a ver en la televisión, y te lo va a mostrar. Miren, este corderito lo vamos a enviar allá a Israel para que nos sacrifiquen el corderito a nombre tuyo, pero tienes que dar una ofrenda. Claro, siempre tiene que ver con una ofrenda. Si tú no has recibido el milagro que Dios, que tú le has pedido a Dios, ahora tienes una oportunidad. Manda tu cheque a nuestro ministerio, nosotros vamos a enviar, tú sabes, con tu nombre, a prayer card, para que cuando sacrifiquen ese corderito allá en Israel, tú puedas recibir tu milagro aquí donde tú estás. Y yo espero que ustedes no caigan bajo ese engaño, mis amados hermanos. No. Ya nuestro Señor Jesucristo hizo el mejor sacrificio, el único necesario, y nosotros no debemos de ir para atrás a buscar bendiciones de Dios en los sacrificios de animales. Oremos. Gerardo, ven y guíanos para entregarle nuestras ofrendas al Señor.